Hola, yo soy Mario. Y yo soy Norma. Y yo soy Ana. Y en representación de los alumnos del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, les vamos a explicar cómo es que el juicio de amparo se relaciona con las demás ramas del derecho. En primer lugar, ¿qué es el derecho internacional? El derecho internacional es aquella rama del derecho que regula el comportamiento de los estados y demás sujetos atípicos del derecho internacional, como serían los estados con capacidad de obrar limitada, estados insurrectos y organismos internacionales, entre otros. Estos definen las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el trato de los individuos dentro de las fronteras estatales. Sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los refugiados, migraciones, el uso de la fuerza, conductas durante la guerra, así como bienes comunes mundiales, como sería el medio ambiente, desarrollo sustentable, espacio intraterrestre y, por supuesto, derechos humanos. Todo esto se lleva a cabo a través de los organismos establecidos por la misma comunidad internacional y son regulados por los tratados internacionales. Estos últimos guardan una relación muy estrecha con el amparo, toda vez que tanto en nuestra ley suprema como en la ley de amparo se especifica que procede en contra de normas generales, actos u omisiones de la autoridad o particulares fungiendo como autoridad que violen derechos humanos, y estos están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. A continuación les voy a platicar acerca de un caso. Este es un caso real, el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, y a pesar de que sí existen amparos propiamente en materia internacional, como lo sería en el caso de extradición de un reo, hemos decidido contarles de este caso por la trascendencia que ha tenido en el juicio de amparo y en general en todo el derecho interno mexicano. Todo empieza en la década de los 70s y principios de 80s, ya que en esta época se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Y estas formaban parte de una política de Estado que resultó en la comisión de crímenes en contra de la humanidad, y muchos de estos se mantienen en impunidad hasta el día de hoy. Esta parte de la política de Estado involucró la persecución y detención arbitraria de opositores al régimen, principalmente activistas, políticos y dirigentes sociales. A este periodo histórico se le denominó Guerra Sucia, y es en este contexto en el que se da nuestro caso. El 25 de agosto de 1974 se detuvo ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez con signos de notable violencia en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y muy querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, quien trabajó por salud, educación y el bienestar de su pueblo y fungió como presidente municipal. Hasta hoy en día se desconoce su paradero. La detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla fue denunciada públicamente por su familia al momento en el que sucedieron los hechos, y posteriormente se hizo la denuncia legalmente ante las instancias de Procuración de Justicia Nacional. Esto fue parte de una investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual concluyó en un informe especial en conjunto con una recomendación. El principal aporte de esta recomendación consistió en el reconocimiento de la práctica de desapariciones forzadas como una política del Estado, y ello dio lugar a la creación de una Fiscalía Especial, cuyo propósito era cumplir la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, investigar los 532 casos acreditados de personas detenidas y desaparecidas en México durante la Guerra Sucia. El Estado mexicano tuvo la oportunidad de hacer justicia a la familia del señor Rosendo Rosado, pues en 2005 la Fiscalía consignó este caso de privación ilegal de la libertad a un juez civil. Sin embargo, el proceso fue llevado ante la justicia militar en base a la misma resolución del juez civil. Los representantes interpusieron una demanda de amparo en contra de dicha resolución, pero esta fue desechada argumentando que las víctimas no pueden recurrir al amparo para impugnar la competencia de los tribunales militares. La causa penal seguida en la jurisdicción militar en contra del inculpado se suspendió, dado el fallecimiento del procesado. ¿Y fue correcto que se desechara el amparo? Pues no lo fue, porque a pesar de que la ley de amparo marca que no se pueden impugnar las resoluciones de tribunales militares, esta no era una resolución de ellos, era la de un juez civil
pasando el caso al fuero militar. Y al ser una resolución definitiva de una autoridad civil, procedía un amparo directo. Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tras sostener una audiencia pública sobre la admisibilidad del caso, se emitió un informe en donde se señala que la petición satisface todos los requisitos de admisibilidad para que la Corte pueda intervenir. Después, en el 2007, en un periodo ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró las posiciones de ambas partes y aprobó el informe de fondo de conformidad con la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Este informe de fondo hace referencia a la etapa donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide si hubo o no violaciones a los derechos. Y en el caso en cuestión se decide que sí los hubo. De nuevo, por falta de respuesta de parte del Estado mexicano, la Corte Interamericana demanda al Estado mexicano por la violación de los siguientes derechos: reconocimiento de personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad y derecho a las garantías judiciales. Estas podríamos decir que son todos los medios y procedimientos que establece la ley para el aseguramiento y protección efectiva de todos los derechos fundamentales que nos corresponden a todas las personas durante el curso del procedimiento. El 6 de julio del 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 20 de noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite la sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. El caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, tanto por haber sido el primer caso significativo en el que la Corte Interamericana condena al Estado mexicano por violaciones gravísimas a los derechos humanos, como por contener órdenes para que México realice cambios estructurales de gran importancia para la vida pública de todo el país. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia un proceso de consulta a trámite para establecer las obligaciones que para el Poder Judicial de la Federación derivan de la sentencia de la Corte. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un proceso de consulta a trámite para establecer las obligaciones que para el Poder Judicial de la Federación derivaron de la sentencia del caso Radilla. Y en esta resolución, la Suprema Corte establece, en primer lugar, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México sean parte son completamente obligatorias para todas las autoridades mexicanas, siendo únicamente orientadoras de criterios las sentencias en las que México no sea parte. Y siguiendo los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte igualmente estableció que todos los jueces mexicanos, en el ámbito de sus competencias, están facultados para hacer un control de convencionalidad. Esto quiere decir aplicar los tratados internacionales de derechos humanos en los casos que a ellos les competen. Igualmente, se ordenó la capacitación en materia de protección de derechos humanos, ya que es de suma importancia que todos los servidores públicos sepan y puedan garantizar a toda la población los derechos humanos. Es muy importante mencionar igual que nuestra Constitución se reformó el pasado 10 de junio del 2011 y en su artículo primero se usa por primera vez el término derechos humanos sustituyendo al de garantías individuales. Esto está bien porque concuerda con los instrumentos internacionales que ha firmado el Estado mexicano. Y también reforma el segundo párrafo de este artículo, en donde se refiere a la protección más amplia de las personas. Es decir, que cuando una autoridad se encuentre enfrente de dos normas aplicables en materia de derechos humanos, se deberá de optar por aquella que otorgue una mayor protección a las personas y debiéndose fundamentar por qué aquella norma protege o garantiza mejor los derechos humanos. Basado en todo lo anterior, recalcamos la importancia de la resolución en este caso, ya que fue vital para la lucha en pro de los derechos humanos. Y gracias a que intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México no tuvo más opción que adecuar su legislación a las recomendaciones emitidas. Todo esto trae grandes beneficios para todo el país y probablemente no se hubieran dado si se hubiera aprobado el amparo en un principio. Nuestro equipo desarrollará un caso ligado a 3 materias: criminología, derecho penal y técnica
técnicas de litigación oral, que si bien son materias distintas, están relacionadas entre sí. Por una parte, el derecho penal es una rama del derecho público interno que se encarga del delito, el delincuente y las penas. A tal fin, prevé las diferentes conductas antisociales clasificables como delitos o faltas, y así los castigos que se impondrán a las personas que protagonizaron los actos o omisiones antisociales descritas en las leyes penales. Basándose en la importancia del castigo o punición, se ha denominado también derecho punitivo al derecho penal, aunque en cualquiera de estas denominaciones se alude a una rama del derecho sustantivo perfectamente delimitada. La criminología, por otro lado, es una ciencia empírica auxiliar del derecho penal, que tiene como objeto el estudio del delincuente, el lugar de los hechos, el delito, las conductas desviadas y el control social, con una relación directa al delito mismo, sin dejar de lado por completo a la víctima, con el objetivo de entender al criminal y las distintas motivaciones que lo llevaron a cometer determinados crímenes. Su objeto es el estudio de la conducta desviada que implica el delito o criminalidad, así como el proceso de definición. Además, se centra en la prevención y el tratamiento de estas conductas. En la actualidad, las técnicas de litigación oral toman mayor importancia, con las modificaciones realizadas al sistema acusatorio. Sobra importancia que los abogados sean capaces de emitir juicios fundamentados en los razonamientos deductivos o inductivos, mismos que se deberán de traducir en argumentos que posteriormente se expresarán en el desarrollo de una audiencia. La práctica jurídica son los argumentos una de las claves principales para que los abogados tengan éxito en los litigios, ya que es a través de estos donde podrán justificar su actuar, es decir, los abogados a través de los argumentos aportan razonamientos con los cuales pretenden justificar la culpabilidad o inocencia de su defendido. Para poder ejemplificar la relación entre nuestras materias y el amparo, usaremos el caso de un juicio penal. El jueves 18 de marzo del año 2016 es detenido un joven de 25 años señalado como el autor del delito de homicidio y violación de su pareja. Fue señalado por los padres de la víctima como el principal sospechoso, debido a las múltiples peleas que fueron presenciadas por los familiares. Se genera una orden de aprehensión en su contra y se comienza un proceso en su contra. Durante el proceso, en la etapa del desahogo de pruebas, la defensa del imputado presenta una prueba pericial de ADN y el testimonio de un criminólogo que señala que según los estudios y análisis, tanto del lugar de los hechos como del imputado, este no encajaría con el perfil de la persona que según las investigaciones habría cometido el delito. La prueba de ADN fue emitida por los peritos especiales como lo señala el artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo señala que en casos de violaciones sexuales o lesiones sexuales, los peritos deben ser especializados o en los casos que el delito lo amerite, tienen que ser peritos especiales, interdisciplinarios, que sean quienes tomen estas pruebas, argumentando que si bien existían rastros de su ADN en la zona del crimen, debido a su relación con la víctima, las muestras tomadas del cuerpo no coinciden con las del imputado. Ambas pruebas fueron rechazadas por la autoridad. Ya que las pruebas son desechadas, se le dicta sentencia definitiva condenatoria privativa de libertad con una pena de 30 años, de acuerdo a las penas estipuladas en el Código Penal Federal en los artículos 266 en casos de violación y 302 en caso de homicidio. Se interpone un amparo directo en contra de la sentencia definitiva, luego de agotar todos los medios estipulados en la ley primaria de la materia, respetando así el principio de definitividad, que señala que el amparo será la última instancia para impugnar. La ley estipula un plazo de 15 días hábiles luego de dictada la sentencia para interponer un amparo directo en los casos normales, pero en los casos donde se priva de la libertad al quejoso, el plazo puede ser de hasta 8 años. Se señala en el amparo que existieron violaciones procesales fundamentadas según el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 259, 262 y 383, que definen los derechos a ofrecer pruebas y de que éstas sean aceptadas, y señala que cualquier prueba debe ser tomada en cuenta, artículos que fueron claramente violaciones procesales. Las violaciones procesales son cualquier error o omisión dentro de un proceso. Estas están estipuladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en nuestra ley de amparo también encontramos las situaciones en las que el amparo reconoce una violación procesal. Y conforme a la ley de amparo, en su artículo 173, apartado B, fracción 5, nos señala que se reconocerá como una violación procesal el no recibimiento de las pruebas, y así se le da sentido a la procedencia del amparo.
El acto reclamado en este amparo es la sentencia que declara como culpable al quejoso, misma que se busca revertir para devolverle a este su derecho de libertad y así reconocer su inocencia, comprobando las violaciones en el proceso que llevó al quejoso a prisión, siempre fundamentando dichas violaciones en las leyes pertinentes. En este ejemplo, vemos cómo gracias a la criminología se pudo deducir que el joven acusado no podría haber cometido el delito y que en caso de que el testimonio del perito hubiera sido aceptado, esta información lo hubiera dejado en libertad. Y así también, si bien es cierto que en este caso hubo violaciones procesales, si las argumentaciones del abogado hubieran sido más sólidas y con mejor planteamiento, quizás se pudo haber persuadido a la autoridad de la inocencia de su defendido. Con este caso, vemos cómo todas las materias pueden y están relacionadas con el amparo y todas pueden ser utilizadas al comprobar la inocencia de nuestro defendido. Así vemos cómo todas las materias pueden y están relacionadas con el amparo y todas pueden ser utilizadas a la hora de comprobar que hubo violaciones, ya sea de proceso o de derechos. Una vez dejando claro lo que es el juicio de amparo, procederé a explicar lo que es el derecho fiscal y tributario. Ok, comencemos. El derecho fiscal puede definirse como las normas jurídicas que regulan la actuación del Estado para la obtención de los recursos públicos. Este se extiende a todos los tipos de ingresos que percibe la Federación y que puede tener origen patrimonial, crediticio o tributario. Por otra parte, el derecho tributario es el conjunto de normas y principios jurídicos que se refiere a los tributos como una de las fuentes específicas con que cuenta el Estado para la obtención de sus recursos. Ok, ¿y cuál es su aplicación en el juicio de amparo? Sí, en materia fiscal se puede presentar cualquiera de las autoridades fiscales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de servicios de administración tributaria, el SAT, o algunos otros organismos durante el ejercicio de sus facultades violen los derechos fundamentales, ya sea de contribuyentes o de terceros. Ante esta situación, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, con el fin de restituir a los gobernados de los derechos que se les han sido violados. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? A continuación, desarrollaré un ejemplo sobre un caso de amparo indirecto en contra de las autoridades municipales y estatales por el cobro de derechos de alumbrado público. ¿Alguna vez habías escuchado acerca del cobro de derechos de alumbrado público? La administración de los municipios y los estados han establecido una contribución anual en materia de energía eléctrica, que consiste en hacer un cobro dentro de los recibos de pago de luz del mes de febrero. Este acto de autoridad resulta ser ilegal y puede ser impugnado a través del juicio de amparo. Lo anterior debido a que existen facultades exclusivas en materia tributaria para el Congreso de la Unión a nivel federal y facultades para la administración estatal y municipal. Pensarás, entonces no tenemos por qué pagar el uso del alumbrado público. No, eso significa que sí tienes la obligación de realizar ese pago. Sin embargo, algunas autoridades se valen de esto para violentar tus derechos. Es decir, de acuerdo a la Constitución, las autoridades federales son las únicas que tienen la facultad de expedir leyes en materia tributaria y en este caso solo la Cámara de Diputados podrá expedir las leyes que regulen las contribuciones por la energía eléctrica. Esto con fundamento en el artículo 73 en su fracción 29 de la Constitución. De tal modo que si otra autoridad establece contribuciones en materia de energía eléctrica, estaría extralimitando sus facultades, por lo tanto sería un acto ilícito e inconstitucional. Entonces, ¿será posible que te puedas oponer al pago del DAP en el mes de febrero? Claro, tienes el derecho de hacerlo, pero te recuerdo que en México está prohibido hacer justicia por propia mano. Por eso es el Estado quien administra la justicia a través del Poder Judicial. Por lo tanto, sus derechos se restituirán a través del Poder Judicial. Por lo tanto, tu derecho se restituirá íntegramente después de que éste haya solicitado y te lo hayan concedido las autoridades federales. Dejémoslo más claro. Significa que en el mes de febrero pagarás la luz con todo y el cobro realizado por el concepto de derechos de alumbrado público. Después tramitarás tu amparo indirecto para que se te sea restituido tu derecho, ya que el recibo que te expide la autoridad servirá como una prueba al momento de que la autoridad resuelva tu juicio de amparo. Ok, ¿y hasta qué autoridad tienes que ir para reclamar ese derecho? En el caso del amparo indirecto, se tiene que acudir ante los juzgados de distrito, en donde presentarás tu demanda de amparo indirecto y en el cual se llevará la tramitación del juicio pidiendo los informes a la autoridad para poder llevar a cabo la audiencia constitucional, en la cual se resolverá el caso. Para concluir, el juicio de amparo en materia fiscal, al igual que en las demás materias de derecho, va a servir como un medio de control constitucional y del orden jurídico que ayudará a los ciudadanos a defenderse
contra las autoridades que vulneren sus derechos y por ello que conocen sobre la materia es muy importante. Es por ello que conocer sobre esta materia es muy importante. Hola, yo soy Mario. Y yo soy Norma. Y yo soy Ana. Ya vale. Hola, yo soy Mario y en el presente... Hola, yo soy Ana.